Adán vivió 930 años y murió. Set vivió 912 y murió. Enos vivió 905 y murió. Cainán vivió 910 y murió. Maalalel vivió 895 y murió. Jared vivió 962 años. ¿Dónde estás, en el Ahora, 4 Enoch o en el solo vivió 5? 365 años. ¿Qué pasó con Enoch? ¿Por qué dice que vivió? Ups. ¿Dónde estás? Si ¿En el siguió 4? vivo. Si Enoch siguió. No, yo no estoy viendo la Biblia, yo se lo estoy diciendo. Ah, Si Enoch murió, ves, si Enoch no murió porque el texto dice, y vivió Enoch 365 años y fue traspuesto. Si iba a seguir vivo, ¿por qué dice y vivió? Si iba a seguir vivo. Matusalén, el hijo de Enoch, vivió 969 años y murió, dice. Y luego el hijo, que era Lemec, 677 y murió. De todos estos, el que vivió más años sin engendrar hijos fue Noé. ¿Ustedes saben como por qué Noé no engendraba hijos? no. ¿Se les ha pasado por la mente? ¿Por qué Noé no engendraba hijos? ¿Cómo? No, pero no tuvo los hijos que subieron al arca, claro. ¿Ah? Los hijos que tenía él del arca. No, es que no entendió mi pregunta. Ahorita me contestó como el trinitario. Perdón. La pregunta fue, ¿por qué Noé fue el que tardó más tiempo para engendrar hijos? Noé fue el que se tardó más para engendrar hijos. ¿Cómo por qué? 500 Porque- años sin tener un hijo. Porque anduvo con Dios. 500 años. Engendró a Sem. No, A Sem, Can y Jafet. Parece que los tres nacieron juntos. ajá. Es lo mismo que usted dijo, predicador. Dice que no anduvo con Dios y desapareció, pero a los 300 años. Entonces Noé, mientras que estuvo haciendo la voluntad de Dios, no tuvo hijos, hasta que terminó. No, puede ser, me equivoco. Sí, hay tres Cada uno decía, vivió tantos años y murió. Vivió tantos años y murió. En el caso de Enoch, ¿por qué dice, qué diría entonces? No se usa la palabra murió, fue traspuesto. El texto dice fue traspuesto. El problema es, mira, aquí el problema es que los escribas eran los que cerraban estas cosas. Y ya porque sea la Biblia, nosotros tenemos que creer lo que el escriba cerró. Si tú notas, el escriba era que decía, y murió, y el escriba cerraba. Y pasó esto, y pasó lo otro. Ellos cerraban. Ellos cerraban. Dice, y vivió Enoch 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 375 años. Caminó pues Enoch con Dios. Desapareció. O sea, ¿cuándo caminó Enoch con Dios? Es obvio que mientras vivía, ¿verdad? No hay registro de su muerte, por eso dicen, porque se lo llevó Dios. Ahora, también pudo haber sido llevado a otro lugar que la gente no conocía. O sea, que los escribas, ellos escribieron de acuerdo a lo que ellos tenían en la mano. Y lo que escribían era lo que creían tradicionalmente. Lo agregaban. El escriba para llenar. El texto no dice otra cosa, dice desapareció. El texto dice que desapareció. El escriba dice que Dios se lo llevó. Enoch desapareció primero. El escriba dice que Dios se lo llevó. Primera dice que desapareció porque se lo llevó Dios. Ahí le agrega. Ahora, ¿por qué determinaron que desapareció? ¿Por qué determinaron que desapareció? ¿Sabes por qué? El mismo texto lo dice. Porque no fue hallado. Y porque no fue hallado,
la tradición que dijo que Dios se lo llevó, ¿no? Sí. Ok. No se encontró el cadáver. Por eso el escriba dice, desapareció. Y después agrega al final, porque le llevó Dios. ¿Leíste el libro de Yazar? Apenas. Pero Claro, no, no concuerdo en mucho. esta escena donde dice que él era líder y cuando comenzaron a obedecerle porque vieron que Dios lo apoyaba, lo empezaron a rodear porque él decía que se tenía que ir y dice que lo envolvió una nube y desapareció. Y que al disiparse la nube quedaron hielos, pedazos de hielo en la Pero tienes roca. que saber que todas estas cosas fueron terminadas después, Sí, para el año 450. fantasía, obviamente, sí. Todas Pero estas claro, cosas fueron hechas al año 450 para acá, cuando ya venían con toda la memoria de Babilonia. es Pero el que esto problema fue escrito es en que acá Babilonia. dice que desapareció. En el Nuevo Testamento no dice desapareció, fue traspuesto. En el Nuevo Testamento dice fue traspuesto. Ya no usa el término desapareció. O sea, fue traspuesto. Pregunta, 2 veces dice. consulta, Ah, en estos textos de Génesis y los libros de la Torá, eh, ¿hay escritos que fueron por Daniel? que si hay escritos que fueron escritos por Daniel, Correcto. el que se llama el profeta Daniel, Sí. es que lo que dice en el libro de Daniel, que el que está en la Biblia le hace falta No, no, para no. O sea, completarse. los textos estos de Génesis y eso, que él volvió a escribir esos textos. El que le dicen de todo esto es a Esdras, que Esdras pasó toda su vida cuando regresaron reescribiendo todo, Esdras. Esdras y compañía. O sea, todo el equipo de Esdras, de Pero escribanos, Esdras hizo la reconstrucción también del templo de Jerusalén, pero ¿no? vivió en el tiempo de ese, sí. Pero yo lo que estoy es en la palabra traspuesto. La palabra que usa traspuesto, está raro la palabra traspuesto, porque la palabra traspuesto que se usa para Enoch es la misma palabra que usa Felipe B. Esteban en Hechos 7:15. Así que descendió Jacob a Egipto, donde murió él y nuestros padres, y fueron traspuestos a Siquén y puestos en el sepulcro. Esa es la misma palabra. Claro, vos Fue traspuesto. estás viendo Hebreos 11, donde Sí, dice fue Hebreos traspuesto. 11:5, pero también Hechos 7:15. Sin pasar por la Fueron muerte, dice traspuestos. Hebreos. Eso no se No fue sabe realmente. traspuesto. Cuando los escribas decían que alguien fue traspuesto, fue porque no lo hallaron. Así decían ellos. No dicen que a Moisés lo enterró Dios, pues. Sí, algún Por eso es que siervo muchos es. dicen que Moisés no existió, que se lo inventaron los judíos y escribieron ese montón de libros. Pero hay un libro que se llama Moisés, que aparece en Moisés 7:21, lo que pasó con Enoch, del 7:21 al 27. Y en el libro de Yazar, en el 14:26 al 34, que en el capítulo 14 de Génesis llega hasta el... perdón, vamos a Génesis. El Génesis no tiene todos los capítulos que dice tener en este libro de Yazar. Por ejemplo, Pero tiene espérate, mira la mismita palabra que se usa para Enoch, que no fue hallado, es la mismita palabra que se usa para Moisés, que no fue hallado. de este Pero Génesis tienen no que le Dios lo faltará enterró. texto. Es correcto, falta. Faltan textos. No fue hallado. Los que escribieron las crónicas trataron de borrar el Éxodo en crónicas. Se saltan y aparecen historias en vez del Éxodo. Por ejemplo, en crónicas hablan de que una gente negociaban de las tribus de Efraín con Egipto, pero si Israel no había llegado allá todavía. O sea que los escritores de crónicas trataron de borrar el Éxodo, ¿Por qué porque Samuel empezaron a no habla de escribir. la ley de Moisés? Es correcto. Es El porque primer no y segundo existía libro de todavía. Moisés, que en No realidad es un existía solo todavía. libro. No Era porque no existía existía el todavía. Génesis escrito. Pero ¿por qué él no habla Ujú. nunca de la ley de Dios y de O sea, no Moisés? existía todavía. Eso es lo que llega a la conclusión, que no estaba escrito todavía. La Bien. escribieron ellos después del exilio o durante. Los primeros libros conocidos fueron Josué, que lo escribió el mismo Josué, pero dicen que Josué Ujú. terminó Deuteronomio. Deuteronomio se escribió en Babilonia. Pero tampoco puede haber terminado Deuteronomio. Josué era un hombre de guerra.
Un hombre de guerra, ¿en qué tiempo? Pero bueno, eso lo dejamos para cuando hablemos de crónicas un día. Crónicas, Jueces, Ruth, Samuel, Predicador, Reyes y el entierro Crónicas. de, Ninguno de ellos hablan de Moisés el ni de entierro las de leyes del Moisés fue, Sinaí. fue literal, que Pues Dios eso mismo lo el enterró. escriba, el escriba dice. El escriba dice que Ujú. Dios le enterró. ¿Y dónde miró él que Dios le enterró? Dice que no lo hallaron. La charla que Por eso Porque tuvo la si es en el gente dice, ¿pero monte, espíritu. qué está diciendo? ¿Pero Ajá. qué está diciendo de la Biblia? ¿Pero qué está diciendo la Biblia? Sí, el que cierra el libro dice que Dios lo enterró, pero no hallaron su sepulcro. Bueno, y entonces, ¿cómo es que lo enterró? él da su discurso hasta el 32 y del Puede 32 ser, al 34 alguien lo escribió. Alguien se tomó el trabajo de hacer 2 puede ser capítulos que hizo lo del final mismo, del libro. puede ser que tenga el mismo acontecimiento de Jesús, predicador, que es por medio de los ángeles de Dios. 33 y ¿Cómo? No 34 te de... entiendo, Cristian, no te entiendo, Cristian. En el entierro de Moisés. Él Esta es usó una Ajá, uno plática de Dios con de sus Moisés, ¿de mensajeros. dónde salió? pero, ok, pero ¿cómo así No, de no, Jesús? yo digo, por ejemplo, uno de los mensajeros de Dios dio el mensaje, ¿no? Para María. O sea, Dios usó, porque Dios no se presentó ahí en realidad. Ok, Entonces, cuando yo entiendo el otro texto, que el otro texto dice que Dios lo enterró, yo creo que él hizo eso también. Claro que no lo Dios dice dio el la texto, orden de que lo pero hagan, pero no dio si no, cómo hacerlo. ¿cómo lo pudo hacer entonces? Yo es creo que él correcto, pero siempre recuerda que hacía todas esas los cosas escribas, mediante su ellos malaj. escribían, Ajá. ellos escribieron que Dios lo enterró. El problema es, ¿dónde está la información? Dios lo enterró, ¿dónde está la información? ¿Dónde está la charla que Correcto. tuvieron en el monte? ¿De dónde salió esa Ujú, charla? De lo que Dios le muestra a los territorios. Y tienen una charla de Moab, así que no... Dice que lo ujú. enterraron en el valle de Moab. Es lo único que te dice la escritura. Correcto, el texto dice Dios lo A enterró, no o sea, ser, Dios lo enterró. a no, a no ser que Dios lo guió hasta la tumba de él que se enterró y ahí, ¿no? En esa charla. El También puede ser eso. 34:5 Así dice, como, bueno, Elías por eso y con. allí murió Moisés, siervo del Señor, en Moab, como había dicho el Señor, y lo enterraron en el valle de Moab, frente a Bet Bejor. Lo Y enterraron. sí, así dice, ¿Cómo dice? lo enterraron en el valle de Moab, ¿Quién lo frente a enterró? Dice. Bet Bejor, y hasta el día de hoy nadie ha conocido el lugar de su tumba. Moisés murió a la edad de 120 años. No, pero ¿quién dice que lo enterró? Y ahí está, ¿quién cerró esto? Ajá. La charla que tiene Moisés, ¿Qué texto es? 34, 34.6, 34.5. ¿Quién cerró el libro de Deuteronomio? ¿Quién lo cerró? Porque ¿quién sabe lo que él habló ahí arriba? Vamos al 33, final del 33, y es la charla que tiene el Señor con él. Entonces voy a decir, bueno, Correcto, alguien eso se es lo que te tomó... digo yo, que los escribas cerraron todo eso. Ellos la pluma mentirosa del escriba. Porque mira lo que sucede con Enoch en Génesis 5:24. Caminó Enoch pues con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Ahí está, Dios se lo llevó. No fue hallado. Pero Pero no espérate, no lo significa, hallaron, escuche, pero escribió que se lo llevó. No fue hallado. ese es el simbolismo, porque, por ejemplo, fíjate el carro de fuego que se lleva el profeta y 11 años después manda una carta. Entonces, ¿a dónde se lo llevó? Bueno, yo digo que traspuesto, eso es muy Es importante. a otro Después lugar. en Hebreos 11:5 dice, Enoch fue traspuesto para no ver muerte. Pero dice, y no fue hallado porque le traspuso Dios. No fue hallado porque le traspuso Dios. Nadie pudo chequear que Entonces, realmente el estuviese muerto. problema es, ¿a dónde lo traspuso? La gente dice que subió al cielo Enoch. Pero ¿y Claro dónde que le sí. traspuso? No dice nada de eso. Solo dice que le traspuso, pero ¿para dónde? Y antes que fuese traspuesto, esto es lo que llama la atención del texto. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. 375 años que no, tuvo testimonio que ese tiempo agradó a Dios. ¿Y después qué hizo? ¿Ya no agradó a Dios? No sirvió como Mesías porque si tuvo pecado en su vida, no podía hacer la obra de un Mesías. Ahora, Dios se lo Correcto, pero llevó dice con que él. antes de ser traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Antes de ser traspuesto, pero antes de ser traspuesto. Entonces, ahí es donde está el problema. Sí, porque carne y sangre no heredarán el cielo, te lo dice la escritura. Y
él supuestamente se hizo muy amigo de Dios y por ser amigo se lo llevó transgrediendo sus propias normas. Yo no creo. Yo creo que tal vez fue llevado a otro lugar para que viviera tranquilo sus días hasta que muriera. Y dejó que la otra parte de la tierra Pero siguiera en esa condición. Porque después se viene un diluvio, ¿verdad? predicador, Pues, y por qué no lo usó Dios a Elías hasta el final? ¿Por qué lo cambió por Eliseo? Yo creo que, mira, me da a pensar ahí, en ese sentido, que fue por la edad. no, fue porque él se fue hasta la montaña teniendo miedo de que lo maten. Y dijo, bueno, úngeme estos dos y ya está, se terminó tu trabajo. Y se lo llevó a otro lugar para que viva sus últimos días en otro lugar. 11 años después él aparece mandando una carta. Pero por eso, porque ¿De dónde estaba entonces? ¿Estaba lejos de la situación? ¿Estaba en un lugar donde no lo podían ver? Fue llevado en un carro fino. Dice la Biblia en Isaías que los justos son quitados, los piadosos son quitados. Perece el justo, ahí dice perece el justo. Dice son quitados. La palabra son quitados, ya que no dice que muere. Pero en el mismo texto dice perece el justo. Ser quitado es morir. Ya entendí por qué lo buscaba. Ya casi todo lo que estaba buscando. La enseñanza del otro día. Ya me enganché. Ser tomado. Dice, Ser tomado, los piadosos son quitados. Los piadosos son quitados. Si tú solo tienes este texto, son quitados. ¿Qué te quiere decir eso? ¿Quitado? ¿Qué significa? Que te sacan ¿Que de se lo lleva para el cielo? La idea es que se lo lleva para el cielo. Pero No, Isaías se encargó de poner en la otra parte del texto. Dice, perece el justo y no hay quien lo ponga en su corazón. Cuando un justo perece, tú no lo puedes creer que pereció. Pero mira el problema que dice después, que de delante de la aflicción es quitado el justo. Ups. De la aflicción que viene es quitado el justo, para que no sufra esa aflicción. No hay aflicción que no puedas soportar. También te dice, en realidad te lo va a entender. Dios no te va a poner una aflicción que tú no puedas soportar. Correcto, dice que el justo es quitado para no ver la aflicción. Dice que es quitado. 2 veces dice lo mismo. Quitado, son quitados los piadosos, pero la palabra es perecen, o sea, mueren. Es morir. Ser traspuesto, ser quitado, es morir. Felipe fue llevado a 32 kilómetros de distancia entre el bautismo del etíope. Apareció predicando por otro lado, en otra ciudad. Y ahí tenemos el arrebatamiento de Felipe. No murió y siguió formando parte de los evangelistas. ¿Qué me decís de Felipe entonces? Porque de hecho Pablo lo nombra y Pedro también. no hay más texto tampoco. ¿Eh? ¿Qué dijiste? No hay más texto que yo crea ese ejemplo. Yo también lo entendí así como Richard, y bueno, no había otro ejemplo de ese parecido. De ser arrebatado y llevado a otro lado. Felipe, Pedro, cuando estaba en la cárcel, fue llevado hasta afuera. Caminando, como sea, pero fue llevado. Y dice que cada puerta tenía 2 guardias, uno de cada lado. Así que, ¿cómo hizo para pasar por ellos sin que nadie lo vea? Ahí algo pasó, que yo tengo mi propia versión. Yo creo que me llama la atención en esa acción, la misma que tuvo, creo que era Pablo cuando estaba orando y fue el ángel, no sé si era Pablo o Pedro. Que tembló toda la cárcel, ¿verdad? ¿decís? Correcto. Que se rompieron todos los cerrojos. Uh-huh. Sí, pero él se quedó ahí y ganó la confianza del carcelero y llegó a la palabra. Era un plan de Dios. Pero fíjate que, miren, muchachos, fíjate que hay otros textos que hablan, David hablando de alguien que no fue hallado. La mismita palabra de Génesis, que dice que Enoc desapareció y no fue hallado. Pero pasó. David dice que alguien desapareció y no fue hallado. Y no fue hallado. Mira, en el contexto del Salmo 37, dice, versículo 36, pero pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Pero si tú te fijas en el contexto de que está hablando ahí, Salmo 37, versículo 36, mira. Sí, en el 6 también hace alusión a eso. Estos son los... No, pero para esto yo lo traduje. Lo tengo... Voy a buscar mis estudios, para. Yo hice este salmo desde el hebreo original
Mira lo que dice. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, los verás. Escucha, a los pecadores los verás, cuando sean destruidos. Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. ¿Por qué no fue hallado? Porque ya no existía, Porque murió. ya fue quemado. Ahí dice Pero Rayá. espérate, dice que Enoc desapareció y no fue hallado. ¿Qué palabra está diciendo que desapareció? Todos vivían Muy fuerte eso, ¿no? 950. ¿Ah? Cristian, Versículo ¿qué? 35, 30, Fuerte. Salmo Esa comparación, 36. predicador. O sea que cuando dice desapareció, el problema es porque la gente vivía 960 años, pero no vive 375. Y el escritor dice desapareció y no fue hallado, porque Dios se lo llevó. O sea, esto es lo que se dice cuando una persona ya no la miras, que Dios se la llevó. Pero no estás pensando, ¿qué pasó? Que murió, es que estás diciendo. Déjame que te diga lo que yo tengo traducido es... Es el Salmo 37, versículo 36. Sí, pero he pasado y he aquí que ya no está. Lo he procurado y no lo encuentro. Eso es lo que dice. He visto a un rayá, a un condenado, malo y cruel, que se enaltece como un árbol frondoso en el suelo nativo. Pero he pasado de aquí que ya no está, lo he procurado y no lo encuentro. Eso es lo que dice de una buena traducción a lo que deberíamos entender. Aunque está diciendo más o menos lo mismo. Pero él pasó y aquí ya no estaba. Exacto. Lo busqué y no fue hallado. ¿Por qué no fue hallado Moisés? Porque no regresó, o sea, murió. Dice en el Enoc 32. desapareció a los 375 años, ni la mitad de lo que vivía la gente. Desapareció. Claro, porque tenemos el texto, recordate que en Hebreos dice que todos murieron, eso lo tengo clarito. Pero esto es para aprender qué dice el texto para poder discutirlo. Pero él pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Moisés fue buscado y no fue hallado, pero saben que murió. Es que la conclusión que te queda es que desaparece porque está muerto. No sé dónde está, pero no debe estar. Me abre dos preguntas, Cristian, predicador. claro, primero, En lo que mira lo que acaba dice de el Salmo, decir, porque te leo. El Salmo dice ya no estaba. Génesis 5 desapareció. Hebreos 11 no fue hallado. ¿Estás notando lo que está pasando? Sí. Repito, Salmo ya no estaba, pero ya dijo anteriormente que murieron los impíos. Génesis 5. Se me descargó esto otra vez, se me descargan rápido estos. Solo los estoy poniendo a prueba estos. ¿Sabes cuánto duran? Ah, y vos me decías hoy, a mí que me tengo que conseguir uno como esos. no, estos apenas los abrí ayer. ¿Cuántos están? $. ¿Cuántos están? Esto a 15, 20 14, dólares. creo. Ah, 14. Kobe. Escuchame. Ok, mira. Jesús dijo que todos Ok, dice. murieron. Pero espérate, pongámoslo en perspectiva estos tres textos. Desapareció. No fue hallado. Ya no estaba. Estoy diciendo lo mismo, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Pero yo me quedo con el hecho Ok, de que... ya no estaba. Está diciendo no fue hallado. Pero David dice que había muerto el impío. Génesis 5 dice el escritor que desapareció y después le agrega porque Dios se lo llevó. Me suena Hebreos 11 dice fue traspuesto y no fue hallado, pero en vez de decir que Dios se lo llevó, dice lo traspuso Dios. Murió. Sí. Murió en paz. Y te llama la atención cómo se llevó a Moisés y acá cómo se llevó a Enoc. ¿Por qué? Si Jesús dice que nunca nadie vio a Dios, explícame la otra parte. Caminó, ¿cómo te dice? Enoc tenía... vivió total... es caminar con Dios, ¿verdad? Caminar con Dios y porque Dios se lo llevó. Yo entiendo que caminar es obedecer sus mandamientos. No tenía un trato específico con Dios. Mira, ¿sabes dónde está esta palabra otra vez? Cuando los hermanos de José dicen, he aquí el menor está hoy con nuestro padre y el otro no aparece. Es la mismita palabra que tiene David. No aparece. Hace 20 años que había pasado eso.
Esto es lo que está pasando, que cuando ellos sabían que lo habían dejado metido en aquel pozo a José. Y No, cuando ellos dicen no aparece, es que sabían lo que lo dieron habían por muerto. vendido. Sabían que lo Correcto, habían pero vendido. en el sentido de que ellos quieren mantener la mentira, no aparece. O sea, ya debe de haber muerto. Fue vendido Es como la misma idea de David. Ya no estaba, hablando del impío, y no fue hallado. Enoch desapareció. Dice porque Dios se lo llevó, pero Hebreo dice porque lo traspuso Dios. No fue hallado. La mismita vaina, con diferentes colores. Predicador, consulta. ¿Qué más o menos tenía una edad suficiente Moisés que murió? ¿O ya 120 era años. una persona grande? Para el tiempo de Moisés, ya Se los me hombres creo da que ya vivían esa edad. Ya vivían esa edad. Esa era la edad ya más o menos. A los 80 lo llamó para que vaya a Egipto. Ya el deterioro de la humanidad creo que ya había afectado ya. Pero yo lo que quiero que miren cómo lo traduce la Biblia latinoamericana. Esta palabra que está en Lamentaciones, 42, capítulo 14 5, acabas de versículo mencionar 7. recién. ¿Cómo? Acabas de mencionar Génesis 42, 14. No, 44:20. No, acá dice y el otro desaparecido. Ha Oh, pero luego en desaparecido. el 44:20 y un hermano suyo murió. Ahí lo declara muerto. Pero miren Lamentaciones, mira lo que dice Lamentaciones 5:7. Nuestros padres pecaron y han muerto. Pero fíjate que esa palabra han muerto. Mira todo lo que yo hice hace 2, 3 años. Porque esto es viejo. Estoy viéndolo en esta otra máquina acá. Mira lo que dice. Estás repasando aquel material, sí. Sí, y han muerto. Mira lo que dice en esta traducción. Lamentaciones 4, 5:7. 5, 7. Dice han muerto. Pero yo quiero que ustedes noten. Y ya no viven, dice acá. Reina Correcto, pero habla de que no mueren, no están vivos. Pero yo quiero que tú mires de traducción a traducción. A donde nos lleva. Las traducciones vienen copiadas de las Biblias del año 1500. Una dice ya no existen, ya no existen, ya no existen. Casi todas dicen ya no existen. Solo la Reina Valera dice ya han muerto. Pero fíjate lo que dice las Biblias del año 1500. Y no son. O no están. La Ya no BLS están. ni siquiera tiene esa frase. Ya no Y existe. ya no están, dice la Biblia 1611. Y no están. Dice, y no están. Reina Valera Ok. 2000. Reina Valera 2000 dice. ¿Cómo dice? Son muertos. Correcto, pero me llama la atención esta esta Biblia antigua. La NBI dice Esta. y murieron. Me llama la atención la Biblia antigua, esta. La Biblia más antigua, esta. Lo tenés ahí a ver qué dice. Ah, ya la tenés en. Sí, ya lo tengo, es que yo lo tengo aquí. Pero dice, en inglés dice, en are not. O sea, y no están. Pero espera, pero si está hablando de alguien que murió. Entonces, este lenguaje de las Biblias tiene el problema. Porque dice, y no fue hallado. La palabra no fue hallado, es la que hay que poner atención. Ya no están. Ya no estaba. O ya no existía. O ya no existe. Ya no existen en la gran mayoría de ellos. Pero murieron. Correcto. También. La NTV. O sea, Enoch, el hombre dice, ya no está. Ya no existe. No fue hallado. Desapareció. Ese lenguaje es el problema. La Spanish Reina Valera dice son muertos. Pecaron. Mira, en Mateo 2:17, cuando la matanza de los niños, en vez de decir que murieron y perecieron, porque perecieron, dice. Y en la Biblia del 1600 dice la mismita palabra de... Hola. De Lamentaciones. Dice en they are not. Lo mismito. O sea, ya no son. Si notas el lenguaje, ya no son. Y ya no estaba Enoch. Ya no era Enoch. Ya no estaba. No fue hallado. Desapareció. Y le agrega, Dios se lo llevó. Y en hebreo dice, Dios le traspuso. Todo el lenguaje va para el mismo lugar. El problema es que el escritor de hebreo deja pacatazo. Que Enoch murió. Dice clarito que Enoch murió. O sea, yo solo estoy hablando de los versículos, cómo los traducen. Con la idea de creer que Enoch... Se fue para arriba. Porque perecieron, dice, y si seguís comparando con otros textos, ya no existen, ya no existen.
No Y lo mismito existe. se dice de Noé, de Enoch en Génesis 5:24, en la King James 1611 dice, and he was not. Es lo mismo que decir, and they are not. Lo mismito. Que es verdadero. Se supone que no soy yo. ¿O ustedes creen que él vino a dar testimonio de él mismo? No, ¿verdad? No. Se supone Este no me lo quiere traducir. que es verdadero. Inni. Que quien él viene a dar testimonio es este a quien él Johan, estás editando. sí. Johan, Existió. cierra tu micrófono que se está oyendo acá la edición. No ignorar. Un adjetivo. Bueno, por lo que está puesto en griego, dicen y ya no existen. Esa sería la verdadera traducción que tendría que tener ese texto. Correcto, pero lo que te quiero decir, yo sigo hablando de lo de Enoch, las palabras que le pusieron. No fue hallado, desapareció, fue traspuesto. Esas son las 3 palabras. Sí. En vez de decir murió. Y se lo llevó. Si notas lo que estoy diciendo, ¿verdad? Sí, yo te entiendo. Lo único que estaba viendo en el Ok. griego de, Ahora mira, de Mateo. voy a poner juntas todas estas palabras. Mateo 18, Génesis 5:24, Lamentaciones 5:7. ¿Qué crees? Todas traducidas igualito. Salmo también. Cristian, ¿qué Ahí dice? en el Porque el sacatazo, Salmo, el Salmo es más visible, predicador. Yo lo vi en el Salmo. Es correcto, porque ahí está claro en el contexto que está hablando de muertos. y viene hablando de en el mismo Correcto. hebreo. Claro, Pero mira, Mateo 2:18 dice, because they are not. O sea, ya no existe. son ya. Y se traduce perecieron. En Lamentaciones Exacto. dice, ¿dónde está Lamentaciones? En are not. No son, no están. Y en español le ponen han muerto. Sí, ¿Estás notando exacto. cómo cambia de un lenguaje al otro? Yo no sé si alguien está poniendo atención a lo que estoy diciendo. Sí, Están poniendo no. atención cómo le juegan con el lenguaje de entre un idioma al otro y de repente en español, Dios se lo llevó. Desapareció. Ya no existe, debería decir ahí. Porque si Y tú no das- estaba. La frase es no estaba o ellos no estaban. Enoch no estaba. Hebreos 11, verso 4. Cuando se habla de Abel dice, y muerto aún habla por ella. Dice que aún muerto da testimonio la sangre de Abel. Pero cuando llega a Enoch en Génesis 5:24 dice desapareció, pero en la Biblia del 1511 dice and he was not. No dice la palabra and he disappeared, no dice. ¿Por qué lo tradujeron así? Yo estoy viendo en el Yo solo hebreo estoy original, tratando de ese ponerles para texto. que sigan la investigación, y empiecen a ver estas cosas. Porque mira que en Lucas 15:24, mira Cristian. En un paralelo dice murió y en el otro dice se había perdido. Porque mi hijo muerto era y ya revivido. Ahora va a hablar en paralelo y dice se había perdido y es hallado. ¿Estás notando el contexto? Sí, Se había perdido, se había dado por pero muerto. primero dice que estaba muerto. Claro, cuando no lo Espérate, encontrás, ¿se había se perdido da por Enoch? muerto. ¿Desapareció Enoch? Yo tengo este texto en hebreo y termina diciendo. Ahí me abrió otra. Wow, me da otra. Pero si estás notando Otra cómo signo de va la pregunta, cosa, ¿no? Cristian. Cristian, ¿cómo va la cosa, va? Sí, sí. Sí. Dice, en un paralelo dice había muerto, Bueno. en el otro se había perdido. Enoch solo tiene desapareció, fue traspuesto, no Ujú. fallado y Dios se lo llevó. O sea, desapareció y no fallado es la misma vaina. Moisés no fallado, ¿por qué? Porque había muerto. David dice que los impíos no fueron hallados, pero estaban muertos. Me parece por lo ¿De qué está tanto. hablando? Por tanto, acá me dice en Génesis, en hebreo, ¿no? Que me está diciendo que no fue hallado, por tanto, No. Het Eh. Elohim. Het es. ¿Sabes qué significa ser hallado? No me diga, predicador, que no. Ujú. ¿Ah? Yo estaba leyendo lo Diga, que dice en pues, hebreo, No quiero tirar cualquiera, ese texto, para que vea que tampoco dice se lo llevó Dios. Es correcto, esto es lo que estoy diciendo, porque yo me acuerdo que hace unos 2, 3 años
con un negro de esos de los que son como Hebrew Israelite, que dicen ellos, negros israelitas, los de Etiopía, los que hablan hebreo y todo eso. Pues entonces teníamos una discusión referente a este punto, cuando yo estaba entrando entre lo unitario y eso, y estuvo interesante el tema. Pero lo que te quiero decir es que en Lucas 15:24 te da mucho a entender que la idea hebrea era hacer un paralelo, un renglón y después otro renglón. En lo que se decía en un renglón, Cristian, se decía en el otro. Primero dice había muerto, pero en el otro dice se había perdido. Primero dice ahora ha revivido, pero en el otro dice es hallado. Ahora, ¿qué significa ser hallado? Ujú. Buena pregunta. ¿Qué es ser hallado? Estaba y ahora, Fí- antes no estaba y ahora sí. Fíjate que en Daniel 12:1 y todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Hallen. ¿Cuándo? Cuando se lea, El punto es que dice que Dios se lo llevó. Ujú. Ya estaba muerto. Enoc fue traspuesto. Pero Enoc después fue se ha vuelto. traspuesto. Dice que no fue traspuesto. Después dice, y ha vuelto a vivir. Pero esa es la deducción. Esa es la deducción, Ujú. el del escriba, que él determina, de acuerdo a la tradición, que, pues, que Dios se lo había llevado. Tradicionalmente. Ujú. yo estoy tratando de traducir una parte importante del texto. A ver qué me da, porque si te pones a investigar tenés que ir al hebreo original. Ok. No puedo creer cómo se va encontrando lo que uno quiere. Wow, en la mayoría de los textos que acabo de mostrar. Pero este texto de Lucas que citó ahora, wow, me Es dio muchas matador. preguntas. Esa es la idea hebrea, Sí, la idea hebrea. Que mira, lo que yo estoy ujú, pensando es esto que yo he pensado con este tema. Es que el escriba tenía mente hebrea, ¿sí? Pero lo que está haciendo de entender es ujú, desapareció. Es una manera de decir murió. No fue hallado. Pero es la idea de decir que está muerto, ¿verdad? Claro que el escritor de Hebreos dice clarito que murieron todos, ¿verdad? Pero nosotros, para poder definir todo esto y trabajar con los textos. un contexto. Porque el de Acá Moisés dice, estamos y armando le... ¿Ah? un Sí, contexto que sea más explícito, ¿verdad? Que solo un texto, ¿no? Está muy bueno igual. Sí, mira, Yo creo que... y lo enterró en el valle, en Ujú, la tierra de Moab, enfrente a Ben Peor, pero aquí es donde viene el pacatazo, y ninguno halló dónde fue su sepulcro. Entonces se puede decir, claro, ujú, ninguno sabe, esa es la palabra que podemos traducir por no fue hallado, ujú, ¿ves? porque estaba perdido. O sea, nadie sabe dónde era su sepulcro. Entonces, el esto es hecho lo de que que te no puedo dar. sepas, el hecho de que no sepas dónde está y todos lo busquen y no lo encuentren, se lo da por perdido, se lo da por muerto. Como hoy en día. Cristian, Correcto, correcto. Cristian, Qué Cristian, horrible. Cristian, Cristian. No, la tiene. Mira, mira. No. De lejito lo hace para que no lo lea. Solo es un adelantito, papá. Sí, qué Pero mal. si ves lo que está, estoy seguro que hay un tipo llamado Max que todos los textos los ha de haber anotado. Estoy seguro. Sí, yo también lo estoy viendo, no anoté nada porque estábamos charlando y yo estoy No, pero buscando traducción. tiene Yo sí. sentido ver lo que está viendo, sí o no, ¿verdad? Por la Sí, línea sí, 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 sí. de lo Sí, que está sí. pasando. Bastante, O bastante. que revise WhatsApp a ver qué me está mandando este. Yo creo que todos los textos me los está mandando. Este Max. El sentido de desaparecido. Desaparecido es muerto. Pero fíjate, mira, buen texto me mandó Max. Este texto que dice aquí, en número 17:12. Cuatro, ¿no? Moisés dijo, he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos. Todos somos perdidos. ¿Notas? Desapareció Enoch. Es un Uh, lenguaje de decir que había muerto. Uy, qué bueno que está este texto. Este ujú. texto te lo terminé de Número confirmar. 17, ¿qué? Porque cuando Moisés 17, ¿qué? subió Número y no bajaba. 17:12. Y luego, Max, me robaste el texto. Ese era mi texto matador. Ahora se lo doy a Cristian. Lucas 15:24. Ese texto es la idea hebrea. Correcto. Pero mira que en el verso Parece que... 32 vuelve a decir lo mismo.
El verso 32 vuelve a decir lo mismo. Gocémonos, porque tu hermano había muerto, ¿notas? Muerto era, o sea, no era. Y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Enoc no fue hallado, Entonces estaba muerto. Ese es el quedó verdadero. muerto. Este es más matador que el perdido. anterior. Pero de que dijeron estamos todos muertos porque Moisés no bajaba, también. Hace 40 días que está arriba, no debe estar vivo. Pero el que hizo el libro de Génesis, la parte de Enoc, no creo que hayan sido los mismos escribas que después nosotros fuimos viendo con el correr de las escrituras, que hayan puesto desaparecido o no lo encontramos. Después el sentido de la palabra fue siendo modificado, pero nos da un sentido de que esa palabra significa está muerto. Ujú. Sencillo. Pues, a medida Viéndolo que en el va lenguaje, que es una forma de decir no fue hallado. O sea, no fue hallado se da por es la muerto. misma palabra que se usa para Moisés y es la misma palabra que usa David, que el impío no fue hallado. Exacto. Entonces yo por eso me doy cuenta que hay mucha distorsión. Yo creo que eso es, hay mucha distorsión y la gente hoy día está confundida. No sabe para dónde caminar. Y por eso encuentro ¿Crees en interesante lo que hizo. Jesús? ¿Crees en Jesús? Sí, a ver, no es que no crea, para que se me entienda bien. Sí creo que lo que decía Selvin, el término que ocupé delante, hay un escogido, ¿cómo decirle? Ungido. Él no es que venga a reemplazar a Dios, sino es como un escogido del Creador, que nos viene a encaminar. ¿Me entiendes? Nos viene a encaminar, porque nadie está por encima del Padre. Entonces, ahí también veo distorsión, porque yo que hablo con diferente gente, hay gente que me dice que Jesús es más que Dios prácticamente. Entonces, ahí es donde siento que la gente tiene una ensalada en la cabeza. Eso es lo que siento, que la gente está muy confundida. Y también es bíblico, porque dice que en los posteros tiempos reinará la confusión. Estarán todo el mundo confundido. Habrá confusión, dice la tierra. Entonces, lamentablemente, la gente hoy día, la iglesia han caído en seguir una estructura y no seguir a Dios. Entonces, y no lo digo juzgando, sino lo digo por la cantidad de creencias. Uno ve que una religión dice esto, la otra dice lo otro, la otra pisotea a la otra. Entonces ahí uno se da cuenta que ya no está siguiendo a Dios, está siguiendo a un hombre o una mujer, llámese como se llame. Entonces, por eso me pareció interesante lo que ustedes dicen, algo que claramente derroca a la iglesia, ya sea la iglesia que sea, ya sea la iglesia que sea. ¿Viste lo que estábamos hablando? De la comparación con los textos de los modismos, los hebraísmos, los modismos. Que en un renglón ponían una idea, ¿Ya? la repetían en el de abajo con diferentes palabras. Este hijo había muerto, ahora vive. En vez de decir esas palabras, dice, este hijo estaba perdido, fue hallado. Ups. Claro. David dice lo mismo. David dice que los impíos mueren, son destruidos. Hola, hola, saludos. Y no son hallados. Él no los halló. Entonces, ¿qué está diciendo? Que para él ya están muertos. Entonces, todos esos conceptos están en la Biblia, pero que son traducidos de una manera aquí, de otra manera. Y de acuerdo a tu idea de tu lenguaje, lo aceptas. Pero no es lo mismo como que vayas al griego a ver si lo aceptas en el griego o lo aceptas en el hebreo. En español tú lo aceptas porque tú así lo entiendes. Que Dios te lleve en español, que Dios te lleve, crees que es que te llevó para el cielo. Pero la gente correcta que Dios te lleve es que moriste. ¿Notas la diferencia? Porque dice que Enoch Dios se lo llevó. A hoy en día, si a mí me dicen que alguien, ¿qué pasó con el señor que vivía en la casa de la esquina? ¿Te acuerdas? Donde pasábamos ahí. Ay, el señor se lo llevó. ¿Qué me están diciendo? Que murió. Mm. Sí, pues, se alteran los conceptos. Y llevárselo de este ámbito, de este ambiente que tenemos, llevárselo a otro lugar. Mm. Bueno, ahora sí, me voy. Un gusto, Selvin. Ni siquiera se puede creer de que Enoch fue llevado por Dios al cielo, porque para ir al cielo había una condición: obedecer a Dios, cumplir su ley. Pero ¿y para qué? ¿Para qué se lo iba a llevar, Richard? Como amigo. Si él dice que hizo el cielo para él y la tierra para los hombres. Sí, igual, de todos modos, él estableció las normas. Está violando la propia norma que él estableció. No, yo creo que estos conceptos, estos fueron conceptos malentendidos, mal traducidos y fueron puestos ahí. A la hora de hablar de los dos testigos siempre se habla de Enoch. Ajá, por esa idea. Porque creen que está vivo. Pero esos dos testigos tienen que volver a morir. ¿Cuántas veces van a morir? ¿Van a morir más que Jesús?
Pero eso violaría que dice, está establecido que cada uno muere una sola vez. También, después del juicio. ahí Ups, tenés otro. ups. Si los testigos tienen que morir, Pacatazo, ¿ah? eh, Bueno, el Pacatazo. pacatazo de las 2 de la mañana, ¿verdad? sí, Lo tuvimos, lo de Enoch. lo de Nog y su muerte posterior si es testigo. El que acaba de mencionar. Es que está señores, bueno el estudio, lo que acaba de dar. Pero hay un concepto, todos hablan de los dos testigos. Y cuando se habla de los dos testigos empiezan las especulaciones. ¿Quiénes son los que fueron llevados? Enoch fue el primero y el profeta el segundo. O sea que Dios rompió. Ok, señores, vámonos. Gracias, hermanos. Un gusto. Gracias. Espero que estén bien. Bye bye. Hasta luego. La gente que se quedó se llevó ese manjar, esa idea de ver que es posible todo lo que ha pasado, que es posible que podamos nosotros ver más allá de las cosas que no hemos visto antes. Gracias a todos, hermanos. Gracias por todos. Gracias, Cataleya. Gracias. La verdad que me la pasé bien. Pensaba no salir. Por un rato pensé no salir. Pero luego no pude estar sin ustedes. Ya no pude estar con ustedes. Nos vemos. Gracias. Gracias a todos. Paz.